buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén observando esto. Bueno, hoy vamos a empezar a ver, ¿sí?, las estructuras de la célula eucariota, ¿sí? En el otro video han visto las estructuras o cómo se conforma en una forma general las células procariotas. Ahora vamos a ver las eucariotas, ¿sí? Bien. Esta lámina en general es un resumen, creo que la han visto en el otro video, pueden tenerse y mirarla. Básicamente va a resumir lo que vamos a discutir a lo largo de hoy. Solo para resaltar algo que voy a decir ahora, es que justamente las eucariotas, como su nombre indican, se llaman así porque tienen un núcleo definido, ¿sí? No un nucleoide como las procariotas. Y además, dentro de las eucariotas hay una gran división entre células animales y vegetales, ¿sí? Pero sobre eso ya volveremos. Muy bien. Bueno, esta también creo que ya la han visto antes. Es un ejemplo general de la diferencia entre una célula procariota y eucariota. ¿Sí? La que está más abajo es la procariota, la que está más arriba es eucariota. Y tiene un montón de organelas que hoy vamos a empezar a describir, ¿sí? Bueno, como dije hace un ratito, etimológicamente hablando, la palabra eucariota proviene de la terminología del prefijo eu como verdadero y cariota de carion como núcleo, o sea, núcleo verdadero. En este caso, en las células eucariotas hay un núcleo verdadero, ¿sí? No como en la procariota que era un nucleoide, o sea, un símil núcleo. Bien, para simplificar nuestro aprendizaje, vamos a dividir las organelas en tres conjuntos o tres tipos de organelas, ¿sí? Por un lado, las que vamos a ver hoy en detalle, que son el sistema endomembranoso, ¿sí? Eso significa básicamente organelas que tienen una membrana, como vamos a ver a continuación, una membrana que básicamente es la misma membrana que la membrana celular que vimos en la primera clase. Por otro lado, están los orgánulos o organelas, si son sinónimos, se pueden decir de una manera o de otra, transductores de energía, ¿sí? Que son dos, que veremos en otro video, y las estructuras carentes de membrana, es decir, organelas que están diseminadas o que están presentes en la célula, pero sin tener una membrana celular, ¿sí? O una membrana, mejor dicho, que es igual que la membrana celular. Bueno, la membrana celular o membrana plasmática, como figura acá, ya la discutimos, ¿sí?, en otro video. Básicamente conforma los límites de la célula, encierra el contenido celular, regula el flujo de materiales dentro y fuera de la célula, ayuda a mantener la forma de la célula, se comunica con otras células, ¿sí? Todo esto ya lo dijimos, está en constante movimiento y es responsable del transporte de sustancias hacia afuera y adentro. Todo esto ya está, ¿sí? Y está conformado principalmente por fosfolípidos, proteínas, glucolípidos, esteroles, ¿sí? Esteroles, dentro de esteroles metemos al colesterol, y recuerdan que habíamos dicho que las células vegetales tenían otro tipo de esterol, ¿sí?, diferente al colesterol, pero al final de cuentas, digamos, con la misma función y muy similares a nivel molecular, ¿sí? Y ahí tenemos la figura clásica. Hasta ahora, nada nuevo. Este lo vieron en otro video, no conmigo, donde se veía cómo es el transporte de sustancias a través de la membrana, ¿sí? Esto es como un resumen, ¿de acuerdo? Fíjense que los tres primeros casos que tenemos, difusión simple y difusión facilitada. La difusión facilitada a través de canal y a través de proteínas transportadoras, ¿sí? En los tres casos estamos hablando de un transporte pasivo, o sea, algo que ocurre espontáneamente en la naturaleza, sin gasto de energía. Y por último tenemos un transporte activo que al ser contragradiente no es espontáneo e implica un gasto de energía, que es este circuito que ven acá, que es gasto de energía para transportar la molécula de contragradiente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí empezamos con algo novedoso de este video, ¿sí?, que tiene que ver con que para que entren y salgan sustancias de la célula no se puede, o sea, no es exclusivo el transporte que vimos antes. Hay otro transporte un poco más complejo en el sentido de que implica todo un movimiento mayor de la célula, que es el llamado exocitosis, ¿sí? Exocitosis es de salir, ¿sí? Y como vamos a ver a continuación, endocitosis es de entrar y es lo mismo, solo que dependiendo del sentido en el que estamos dándole al transporte, pero el mecanismo es el mismo. ¿En qué consiste? Empecemos por la exocitosis. En exocitosis lo que observamos en la primera figura es que
una organela específica, ¿sí?, compuesta por una membrana, se va acercando hacia la membrana celular y se fusiona, ¿sí? Se fusiona significa los fosfolípidos, ¿sí?, que componen a esta vesícula, ¿sí?, o a esta organela, si quieren llamarlo, se mezclan con los fosfolípidos de la membrana celular, ¿sí? O sea, se combinan, se fusionan. Y de esa manera, cuando están fusionados, el interior de la vesícula queda en contacto directo con el exterior de la célula, con lo cual los materiales que había acá adentro se liberan al exterior celular, ¿sí? Esto básicamente es la exocitosis. Como dije antes, es bastante más complejo a nivel de mecanismo celular que el traspaso directo por la membrana, porque implica mover esta vesícula desde donde sea que esté hacia acá, fusionar esta membrana con la membrana celular y que después pase todo esto, con lo cual implica bastante más trabajo, ¿sí? Muy bien. Acá es lo mismo, ¿sí? Solo que invertido, o sea, ingresando a la célula. Y le pusimos el nombre especial, bueno, no nosotros, tiene el nombre especial de pinocitosis, en el sentido de que es una forma particular de endocitosis en la cual entra un líquido, ¿sí?, o un fluido. Pero el concepto es el mismo. Si se fijan, al principio hay determinadas partículas fuera de la célula, las partículas se van acercando a la membrana celular y la propia membrana celular se va cerrando, ¿sí?, armando un compartimento y finalmente ingresa a la célula una vesícula, como dijimos antes, que tiene una membrana y tiene justamente las moléculas adentro. Lo mismo de antes, acá solo viendo más en detalle cómo se produce este ingreso, ¿sí?, donde justamente lo que vemos es que la membrana empieza acercando, ¿sí?, plegándose, digamos, y acercando los dos extremos de ese pliego entre sí, y una vez sellado ese pliegue, ya tenemos a la vesícula formada con los elementos adentro, ¿sí? En este agregado lo que vemos es que otras organelas propias de las células que ahora vamos a discutir, llamadas lisosomas, ¿sí?, que justamente para lo que sirven es para fusionarse a algo que acaba de ser endocitado, justamente como vemos en el diagrama, se fusiona, o sea, se acerca esa vesícula llamada, o esa organela llamada lisosoma, a esta vesícula endocitada y se fusiona. ¿Por qué y para qué? Lo vamos a discutir ahora. Justamente, ¿qué son los lisosomas? Bueno, esto que vimos recién son pequeños sacos de enzimas digestivas que se dispersan en el citoplasma de la mayoría de las células animales, ¿sí? Se conocen aproximadamente 40 enzimas digestivas lisosomales diferentes y mantienen un pH de 5 en su interior, ya que sus enzimas son activas en pH ácido. Y esto es un excelente ejemplo de la importancia de la compartimentalización de funciones dentro de la célula. Lo digo de vuelta resumido. O sea, dentro del lisosoma lo que tenés son, por empezar, un ambiente ácido, ¿sí? Ácido significa lejano a la neutralidad, o sea, el agua es neutra, tiene un pH de 7, mientras más bajo es el pH, más ácida es la sustancia. Creo que por experiencia de la vida saben que algo, mientras más ácido es, tiene más capacidad de degradar algo, ¿sí? Sí, yo accidentalmente me tiro ácido en la mano, se me prende fuego, no literalmente, pero se me quema y me genera una herida muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, la acidez tiene esa propiedad de degradar. Mientras más ácido, más degrada. En este caso, la acidez propia del lisosoma va a degradar con lo que entre en contacto. Si a eso además le agregamos enzimas que están ahí adentro, que digestiva significa que justamente enzimas que degradan moléculas, y para colmo, son enzimas digestivas que justamente son óptimas, o sea, hacen mejor su trabajo a un pH ácido, que es el pH del lisosoma, tenés una combinación fatal ahí. Y justamente para eso es que el lisosoma, ¿qué hace? En realidad es una forma como si fuera nuestro ácido estomacal, es como si fuera nuestro estómago, en el sentido de que se fusiona con lo que acaba de ser endocitado para degradarlo. ¿Para qué lo quiere degradar? Por un lado como defensa, porque eso que pudo haber ingresado a la célula podría haber sido una célula u otro elemento del medio que
que quiere ingresar a la célula, entonces como una especie de defensa por un lado, y por el otro justamente para aprovecharlo, la propia célula como forma de energía. O sea, para aprovechar la energía de lo que sea que haya sido endocitado, lo primero que hace es degradarlo, ¿sí? Y a partir de degradarlo, toda la energía que salga, almacenarla y después usarla para algo, ¿sí? Entonces, para degradar cosas, lisosomas. Muy bien, muchas de las funciones de los lisosomas en las células animales son realizadas en células vegetales y de los hongos por unos sacos grandes, aislados y rodeados de membrana, llamados vacuolas, ¿sí? Eh, o sea, resumidamente, en las células vegetales hay una organela gigantesca, ¿sí? Que ocupa casi toda la célula, que se llama vacuola, que tiene múltiples funciones, entre otras, la de los lisosomas en células animales, es decir, ciertas acidez y enzimas digestivas. Bien, entonces un poco para continuar lo que estaba diciendo, la vacuola puede ocupar hasta el 80% de la célula vegetal, es decir, una gota gruesa, la llamo gota en el sentido de que es una estructura como esférica, ¿sí? Y que ocupa gran parte de la célula vegetal, contiene agua, alimentos almacenados, sales, pigmentos y residuos metabólicos, ¿sí? E incluso puede almacenar compuestos nocivos para los herbívoros, ¿sí? Como un mecanismo de defensa. Recuerden que los herbívoros obviamente comen plantas, con lo cual si un herbívoro come una planta y es dentro de esa planta, que hay un montón de células, eh, hay una toxina, adaptativamente va a empezar a dejar de comer esa planta. O sea, otros animales que observen ese comportamiento van a decir, no, me parece que no me quiero intoxicar, voy a alargar esa planta. Con lo cual es un mecanismo de defensa de la planta en sí mismo, ¿sí? Bueno, luego tenemos los peroxisomas, ¿sí? ¿Qué, qué son los peroxisomas? Bueno, son organelas, ¿sí? Endomembranosas, nuevamente con membrana, que contienen enzimas que catalizan reacciones metabólicas en las que el hidrógeno debe ser oxidado en diversos compuestos y producen peróxido de sodio, o sea, H2O2. La enzima catalasa rápidamente convierte el H2O2 en agua y oxígeno, haciéndolo inocuo. Los peroxisomas son abundantes en células que sintetizan, almacenan o degradan lípidos, ¿sí? Resumidamente, son justamente organelas, ¿sí? Que también realizan ciertas reacciones metabólicas, reacciones químicas, ¿sí? De conversión de ciertas moléculas en otra. Eh, Algo que no mencioné cuando estábamos hablando de lisosomas, pero que también aplica tanto a lisosomas como a esto, que decía la lámina, pero lo pasé por alto, que era que lo que había en el interior, tanto de los peroxisomas como del lisosoma, ¿sí? Dijimos que era algo que degradaba, ¿sí? Con lo cual la lámina planteaba la importancia de que este tipo de organismos tuviera una membrana, en el sentido justamente adaptativo de que si hay elementos dentro de la célula, ¿sí? Que sirven justamente para degradar, mejor que estén aislados en cierta medida y no que estén tirados en el citoplasma y puedan degradar a la propia célula, ¿entiendes? O sea, de alguna forma a eso nos referíamos con lo que decía esa lámina antes. Y aplica para lo mismo acá porque justamente estas reacciones químicas son reacciones químicas que no está bueno que se den libremente en el citoplasma porque pueden degradar al propio citoplasma, ¿de acuerdo? Bien, y justamente el propio peróxido de sodio, perdón, peróxido de hidrógeno, es peligroso en el sentido de que tiene esta propiedad degradativa. ¿Sí? Bien. Bueno, el citoplasma, ¿sí? El citoplasma es la materia viva interna especializada de las células. Está situada entre la membrana celular y la membrana nuclear, alberga las organelas celulares y contribuye con el movimiento de las mismas. Hasta el 85% del citoplasma está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales minerales y otros productos del metabolismo, ¿sí? Creo que veníamos ya hablando de citoplasma en el pasado, pero bueno, ahora simplemente, ya que estamos hablando de organelas y parte de la célula, formalmente lo planteamos, ¿sí? Eh, ¿Por qué decimos que el citoplasma justamente es una organela endomembranosa? Porque tiene ni más ni menos que como límite la membrana celular, como la membrana por excelencia. Bien,
Entonces, dentro del fluido que compone el citoplasma, llamado citosol, están suspendidos varios orgánulos. El término citoplasma incluye tanto el citosol como a todos los orgánulos, a excepción del núcleo, ¿sí? Los numerosos orgánulos especializados de las células eucariotas les permiten ser más grandes que las procariotas. Y las células eucariotas también difieren de las procariotas en que tienen un armazón de soporte o citoesqueleto importante para mantener la forma celular y transportar materiales dentro de ella. Bien, nada más para aclarar, ¿no? O sea, el citoplasma es lo que llamamos al lugar físico, ¿sí? Que está entre el núcleo y la membrana celular, y a veces lo diferenciamos con citosol en el sentido de hablar estrictamente de esa gelatina o líquido, ¿sí? O materiales, de lo que está compuesto el citoplasma, ¿sí? Excluyendo las organelas. Por ejemplo, excluyendo los que vimos hasta ahora, peroxisomas y lisosomas que están en el citoplasma, pero que no son en sí mismo el citosol, ¿sí? Bueno, las células eucariotas que son más grandes que las procariotas en promedio. Bueno, y además, justamente, ese citosol, al ser tan grande, piensen que es como una gelatina, por eso usé la analogía previamente. Si no tiene un soporte físico, o sea, algo que lo sostenga, como un andamiaje o una viga, colapsa, ¿sí? Entonces, ese andamiaje o ese soporte que sostiene a la célula para que no sea una masa amorfa, es justamente el citoesqueleto, ¿sí? Del cual vamos a hablar en esta misma lámina. Bien, bueno, a ver, leamos esta lámina. Las membranas celulares nunca tienen extremos libres o sueltos. Un orgánulo membranoso siempre contiene al menos un espacio interno cerrado. Los reactivos químicos localizados en una pequeña parte de la célula son mucho más propensos a estar en contacto, aumentando increíblemente la rapidez de la reacción. La membrana que encierra los compartimentos mantiene aislados ciertos compuestos reactivos que pueden afectar en forma negativa a otras partes de las células. Y los compartimentos también permiten que muchas actividades diferentes se realizan en forma simultánea, ¿sí? Esto es un resumen de lo que venimos charlando hasta el momento, ¿sí? O sea, el primer elemento, lo que agrega como medio, no lo dijimos explícitamente, pero medio que quedaba claro, que es que las membranas son circulares, o sea, donde empieza y termina, no puede estar abierta, digo, salvo que sea algo transitorio, como pasaba cuando vimos el concepto de endocitosis o exocitosis. Pero mientras ocurría endocitosis o exocitosis, eso que estábamos viendo no era una organela todavía, o sea, todavía no era un sistema endomembranoso. Recién se constituye como endomembranoso cuando está cerrado, ¿sí? Bien, obviamente tiene un espacio interno adentro, ¿sí? Donde va a ocurrir lo que sea que tiene que ocurrir, como vimos en el lisosoma y el peroxisoma. Eh, bueno, y estos otros detalles, que como sistema evolutivo sirve, por un lado, para proteger al resto de la célula de lo que sea que haya ahí adentro, por otro lado, para aumentar el rendimiento de la célula, en el sentido de que puedes tener varias organelas laburando al mismo tiempo, en lugar de que sea algo serial, que alguien tiene que esperar que alguien termine que alguien, sino que van laburando simultáneamente. Y bueno, nada más. Perdón. Muy bien, ahora vamos a una parte del sistema endomembranoso que me resulta particularmente interesante, ¿sí? Que es todo lo que está relacionado con la membrana del núcleo, o sea, todas las organelas relacionadas con la membrana nuclear de forma directa, ¿sí? Que básicamente son los que se plantean en esta lámina en inglés, ¿sí? O sea, fíjense, por un lado está lo amarillo, que es la envoltura nuclear, ¿sí? O sea, la membrana nuclear, la membrana que envuelve al núcleo, donde está el ADN en su interior. Luego está lo que acá se llama retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso, ¿sí? Luego está el retículo endoplásmico o endoplasmático liso, y por último el aparato de Golgi, ¿sí? En esa secuencia, desde la membrana nuclear hasta el exterior, ¿sí? O sea, fíjense que fuimos en ese orden. Obviamente no es un orden estricto, ¿sí? Y puede haber alguna alternancia,
sobre todo entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso, pero a grandes rasgos esto es lo que ocurre, ¿sí? Bien. Ok, el sistema endomembranoso proporciona un sistema de transporte para las moléculas móviles a través del interior de la célula, así como superficies interactivas para la síntesis de lípidos y de proteínas. Las membranas que componen el sistema endomembranoso se construyen a partir de una bicapa lipídica con las proteínas unidas a cada lado atravesándola, ¿sí? De vuelta, esto sigue siendo un resumen, no hemos aportado nada nuevo. Ahora verán, ¿sí? en toda esta estructura triple que mencioné en la lámina anterior, cómo eso nos sirve justamente como medio de transporte también, ¿sí? Porque al estar continuado, ¿sí? Eh, no dejas al citoplasma justamente como una especie de mar interno libre, ¿sí? De todas maneras, lo otro que también nos sirve como medio de transporte en el citoplasma tiene que ver con el citoesqueleto, ¿sí? Del cual vamos a hablar en breve. El citoesqueleto no es solo un soporte estructural, como dije antes, que lo es, sino que también sirve justamente para transportar organelas en el interior de la célula, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el retículo endoplasmático, ¿sí? Que muchas veces se reduce como RE, ¿sí? Que muchas veces se dice REL como retículo endoplasmático liso o RER como retículo endoplasmático rugoso. Bien. Las membranas y la luz del retículo endoplasmático contienen enzimas que catalizan muchos tipos de reacciones químicas. ¿A qué nos referimos con la luz? O sea, siempre que estemos hablando de cualquier tipo de estructura que tiene un interior, ese interior lo llamamos luz. Por ejemplo, si yo ahora estuviera hablando de un intestino y le hago un corte transversal y lo estamos viendo como si fuera justamente un rollo de papel higiénico, acá, ahí, esta sería la luz de ese corte de intestino, ¿sí? En este caso, la luz a lo que nos estamos refiriendo es a la parte de la vesícula que está en su interior, ¿sí? Muy bien. A veces también se le dice lumen, aclaro. Bueno, entonces, la membrana y la luz del retículo endoplasmático contienen enzimas que catalizan muchos tipos de reacciones químicas. Fantástico, ¿sí? Eso es dato. Después, las dos superficies de la membrana contienen diferentes grupos de enzimas y representan regiones de la célula con distintas capacidades de síntesis. Del mismo modo en que distintos departamentos de una fábrica elaboran partes diferentes de un producto en particular. Perfecto. Dentro de la luz del retículo endoplasmático se localizan también otras enzimas. Bueno, hasta ahora solo datos, ¿sí? En el sentido de, resumido, en el retículo endoplasmático va a haber enzimas, ¿sí? Y va a haber reacciones químicas. ¿De acuerdo? O sea, algo va a ocurrir, va a haber un procesamiento de algo. Y no es todo el retículo endoplasmático igual, sino que tiene distintas partes, ¿sí? Y que tenga distintas partes implica que tiene distintas enzimas, las distintas zonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, esto es un poco lo que les decía hace un par de láminas. Si observamos la imagen, veamos que este sería la imagen, el color gris en la imagen es la membrana nuclear, es la membrana que recubre el núcleo. Y fíjense cómo tiene una continuidad esa membrana, o sea, no se cierra sobre sí misma, sino que tiene cierta continuidad con el retículo endoplasmático rugoso, que es esto que acá está representado en azul. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hay una continuidad acá, ¿sí? Y entiendan, ¿sí? Que acá, por ejemplo, este que estoy ahora señalando con el cursor, no es que está independizado de este necesariamente, sino que tranquilamente si van hacia abajo, puede ser que esté fusionado con esta otra parte, pero abajo, o sea, no a lo largo de todo esta parte que es donde hicimos el corte, digamos. Acá imagínense que, o sea, entiendan que todo esto es algo continuo, y si yo lo cortara transversalmente, voy a ver que justo en el lugar que lo corté hay una unión, pero tal vez en otro lugar no la hay, pero no porque no la haya en ningún lado, sino que si yo hubiese cortado por ahí más abajo, vería, por ejemplo, esta misma unión en estos dos, ¿sí? Pero justo en este corte que dice no, ¿sí? Bien, acá a la derecha vemos justamente una imagen de cómo observaríamos, ¿sí? Al microscopio electrónico probablemente, no, probablemente no, sí, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El hecho de que se llame rugoso
a diferencia del liso, es justamente porque morfológicamente tiene estos granitos a lo largo de toda su estructura, y esos granitos son ribosomas, ¿sí? Y como habíamos discutido hace un tiempo, los ribosomas ¿para qué servían? Para la síntesis de proteínas, ¿sí? Con lo cual ya estamos empezando a entender para qué son esas reacciones químicas que mencionamos en la lámina anterior, ¿sí? Que ocurrían en el retículo endoplasmático. Tienen que ver con el procesamiento de proteínas, ¿sí? Principalmente con algo que habíamos dejado pendiente hace un par de clases, cuando decíamos, bueno, después de la traducción, o sea, después de que el ribosoma y el ARN de transferencia se unían al ARN mensajero, se formaban polipéptidos. Pero ese polipéptido todavía no era una proteína. ¿Por qué? Porque había que todavía hacer su conformación tridimensional, cuatridimensional, si correspondía y demás. Bien, ¿dónde ocurre ese arreglo conformacional? Uno de los lugares donde ocurre es acá, en el retículo endoplasmático, ¿sí? Por eso es que justamente los ribosomas están tan cerca del retículo endoplasmático, para hacer las dos labores, la de producción, de la síntesis, perdón, de proteínas y su conformación espacial. Bueno, volvamos a esta lámina de abajo. Fíjense, siguiendo en la continuidad que habíamos visto hace un par de láminas, que después del rugoso sigue esta membrana existiendo, ¿sí? Pero ahora en forma amarilla, sin estos granitos. O sea, es liso este retículo endoplasmático, porque es igual que el anterior, solo que no tiene ribosomas, ¿sí? Por eso es liso. O sea, morfológicamente, visualmente, es liso, por eso se llama así. Y es liso porque no tiene ribosomas, ¿sí? Bien, y en el liso, al no tener ribosomas, se dedica un poco diferente a la función del rebozo. Es decir, en el liso es un sitio de producción de lípidos, ¿sí? Requerido para la elaboración de las nuevas membranas de la célula, incluyendo fosfolípidos y colesterol, ¿sí? Que recordemos eran lípidos. ¿Sí? Obviamente el fosfolípido, como su propio nombre lo indica, es un lípido combinado con un grupo fosfato. Y bueno, el colesterol también habíamos mencionado que era un lípido y que habíamos dicho que era propio de las células animales. Y por otro lado, otra de sus funciones es participar en la eliminación de sustancias tóxicas y almacenamiento de calcio. Bien, el último en esa seguidilla, ¿sí? Es el aparato de Golgi, ¿sí? Llamado Golgi por el señor Sir Golgi, ¿sí? Que justamente fue el que lo nombró. En alguna época lo que descubrías lo nombrabas con tu nombre, ¿sí? Eso me parece que ya no está pasando, sobre todo porque los investigadores no trabajan solos, ¿sí? Sino en grupos de trabajo. Con lo cual, si le pones el nombre de todos los trabajadores que están ahí, te vuelves loco. Bien, ¿qué es el aparato de Golgi? Está formado por agrupaciones paralelas de sacos aplanados y vesículas, ¿sí? Y participa en los procesos de síntesis, almacenamiento y condensación de distintas sustancias. Por ejemplo, la formación de lisosomas y peroxisomas. En resumen, lo que tenemos que entender es que es otro de los compartimientos de este triplete que estuvimos mencionando hasta ahora, de retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi es el último, el que está más cerca de la membrana plasmática o membrana celular, con lo cual tiene ahí en la cercanía la forma de enviar, si se quiere, alguna vesícula hacia el exterior, hacia la propia membrana, o dejarla en las inmediaciones de la membrana para cuando algo ingrese, ¿sí? Entonces ahí está el ejemplo de los lisosomas y los peroxisomas. Son generados por el aparato de Golgi y quedan, o sea, imagínense que justamente, eh, o sea, en esta imagen, ¿sí? Lo que estamos viendo, ¿sí? Son justamente esta parte de vesícula de transporte entrante, está refiriéndose a que está ingresando al aparato de Golgi. Y esta vesícula de transporte saliente está saliendo del aparato de Golgi. Entonces, vos tenés lisosomas o peroxisomas que salieron del aparato de Golgi y quedan ahí a la expectativa, o sea, sin hacer nada, hasta que la célula haga algún tipo de endocitosis y ahí se puedan fusionar
y realizar su función, que como vimos antes, era más bien de degradación, ¿sí? Muy bien. Bien, cada saco del complejo de Golgi tiene tres áreas, que se conocen como cara cis, cara trans y la región media, ¿sí? La cara cis es la que está orientada hacia el núcleo y recibe materiales de la vesícula de transporte del retículo endoplasmático. La trans es la que está hacia el lado de la membrana plasmática y empaqueta moléculas en vesículas y las transporta fuera del complejo de Golgi. Entonces, volvamos a la lámina anterior, justamente como habíamos dicho, digamos, nosotros estaríamos desde siendo la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Y en el interior de la pantalla, ¿sí? O sea, en esta región estaría el núcleo. O sea, esa sería la orientación del aparato de Golgi en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo es que si el núcleo está acá en el interior, en el medio, entre el núcleo y el aparato de Golgi, estaban los retículos endoplasmáticos, tanto el rugoso como el liso, que pueden haber enviado tranquilamente algún tipo de vesícula hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi la procesa en la medida que corresponda, dependiendo de lo que sea que hayan enviado, y luego libera otra vesícula en este sentido, ya más cerca a nuestro, nosotros como observadores, que en realidad somos la membrana plasmática, para que salga, se fusione a la membrana plasmática o quede pululando por ahí, ¿sí? Como dijimos en el ejemplo de los peroxisomas y lisosomas. Muy bien. Entonces acá tenemos este esquema copado, ¿sí? Que nos muestra como un resumen de todo. O sea, tenemos el núcleo, ¿sí? La propia membrana del núcleo como extendiéndose en dirección hacia la membrana plasmática en este organela llamada retículo endoplasmático, que es rugoso porque está llena de granitos, que en realidad son los ribosomas, ¿sí? De ahí la continuidad es con esa misma membrana, pero sin granitos, ¿sí? Que sería esta, que sería el retículo endoplasmático liso. De toda esta membrana como proyección del núcleo puede salir una vesícula, o sea, un pedazo de membrana independizado de esta continuidad, ¿sí? Y dirigirse hacia esta otra zona, que es el aparato de Golgi, ingresando justamente por la zona cis del aparato de Golgi, que era esta que estaba orientada hacia el núcleo, salir por la zona trans, ¿sí? Y luego, lo que decíamos antes, puede quedarse acá dando vueltas, como vesícula, como si fuera un lisosoma, o fusionarse con la membrana para salir, o fusionarse con la membrana. Imagínense que lo que vos tenés acá, en esta vesícula que salió, son estas líneas, ¿sí? Que están en la membrana. Es decir, imagínense que lo que se sintetizó fue una proteína de membrana, por ejemplo, una proteína transportadora, ¿sí? Entonces, esa proteína transportadora, vos crees que esté en la membrana, no que se vaya, ni que quede pululando. Entonces, lo pones en la membrana de esta vesícula se fusiona con la membrana y fantástico, ya tenés ahora proteínas integrales de membrana, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas serían como las tres opciones. O exocitar, o fusionarlo con la membrana, o dejarlo dando vueltas por ahí cerca, ¿sí? O en otro lado. Muy bien. El complejo de Golgi procesa, clasifica y modifica proteínas. Entonces, en algunas células animales, el complejo de Golgi se sitúa a un lado del núcleo. Otras células animales y vegetales tienen muchos complejos de Golgi dispersos por toda la célula. Obviamente, eso dependerá de la funcionalidad de la célula. O sea, todas las células tienen que producir proteínas, sí o sí. Pero algunas tienen que producir proteínas para sí y para muchas otras células, ¿sí? Con lo cual ahí vas a necesitar un aparato de Golgi un poco más expandido, ¿sí? Entonces, por eso vemos la diferenciación. Por otro lado, los complejos de Golgi de las células vegetales producen polisacáridos extracelulares que se utilizan como componentes de la pared celular, ¿sí? Esto va en la línea de lo que mencionábamos, ¿sí? O sea, el propio Golgi va a tener que producir proteínas o polisacáridos en este caso, perdón, estructurales, ¿sí? Que conformen a la célula. Y por último, en las células animales, el complejo de Golgi fabrica los lisosomas. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Ah, no, pero, bueno, sí, creo que ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Entonces, transporte de proteínas dentro de la célula, ¿sí? Entonces acá tenemos una figura que dice que las glucoproteínas son transportadas desde los ribosomas al interior del retículo endoplasmático, ¿sí? Después se transportan al complejo de Golgi, donde son modificadas,
Y este diagrama muestra el paso de glucoproteínas por los compartimentos del sistema endomembranoso, desde una célula calciforme secretora de moco que reviste el intestino. El moco está formado por una compleja mezcla de proteínas y carbohidratos. Bueno, en resumen, veamos como un ejemplo de cómo sería todo este mecanismo. Ya lo mencionamos igual. Entonces, digamos, la proteína se empezó a sintetizar en los ribosomas apenas salió el mensajero del núcleo. Y ese ribosoma lo arrastró mientras lo estaba sintetizando al retículo endoplasmático, ¿sí? Rugoso. Eso también como para incorporar otra faceta, que es que los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso no están fijos. Recuerden que, como habíamos visto en su momento, que la membrana plasmática decíamos que era un fluido, no era algo estático, nada en la célula está estático, ¿sí? E incluso estos ribosomas que observamos en el retículo endoplasmático rugoso tampoco están estáticos, ¿sí? Puede haber algunos que estén más estáticos que otros, pero lo que hay seguro es un movimiento. Bien, entonces, en el retículo endoplasmático, ¿qué ocurre? Si le añaden azúcares, ¿sí? A esa proteína sintetizada por el ribosoma. Acuérdense que estamos mencionando todo este proceso de glucoproteínas, o sea, proteínas que también tienen una parte de un glúcido, o sea, de un hidrato de carbono. ¿De dónde salió ese glúcido o hidrato de carbono? En la traducción definitivamente no, porque en la traducción, o sea, digo, cuando hablábamos del mensajero y de la ARN transferencia y la ARN ribosomal, que no se preocupen, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero en ese proceso, la síntesis es meramente el polipéptido, ¿sí? O sea, solamente aminoácidos. Entonces, ¿el azúcar de dónde salió? Bueno, justamente el azúcar es un agregado post-traduccional, ¿sí? Y que se da en toda esta secuencia de pasos. Entonces, en este caso, en el retículo endoplasmático, es donde finalmente le añadieron el azúcar y ahora se formó la glucoproteína, ¿sí? Luego, las vesículas de transporte enviarán esa glucoproteína recién formada a la cara cis del aparato de Golgi, ¿sí? Lo que acá vemos como 3. O sea, ya tenemos la glucoproteína y ahora está yendo a el complejo de Golgi o aparato de Golgi, son sinónimos, ¿sí? Luego, las glucoproteínas se mueven hasta la cara trans, donde son empaquetados, ¿sí? Y salen en vesícula de transporte. Y esas glucoproteínas son transportadas hasta la membrana plasmática y luego se fusionan y salen hacia el exterior. Punto final. Bueno, y dejamos un poco como para el final el núcleo, ¿sí? Que justamente es el lugar donde tenemos encerrada la información genética que le otorga a cada célula sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que son propias, ¿sí? O sea, dentro del núcleo está el ADN, resumidamente. Y recordemos que el ADN era donde teníamos contenida la información de esa célula para sintetizar proteínas, ¿sí? Podría agregar algo más a esa definición, pero en principio como concepto general está bien, ¿sí? O sea, como información para sintetizar proteínas. Y está contenida dentro del núcleo, no es casual, es una ventaja adaptativa eso, ¿sí? O sea, justamente por eso esa es la ventaja adaptativa eucariota por sobre la procariota, que siendo el ADN tan importante, vamos a tenerlo guardado en un lugar especial, no lo tengamos diseminado ahí al alcance de cualquier patógeno, de cualquier organismo externo, tengámoslo bien protegido como en una caja fuerte, esa caja fuerte que es el núcleo, ¿sí? Y no sale de ahí el ADN, ¿sí? A lo sumo, cuando es necesaria esa información, sale en forma de fotocopias, que son el ARN mensajero, pero el ADN no va a salir del núcleo, salvo en momentos específicos, como por ejemplo la división celular, por ejemplo, ¿sí? Que ahí sí se rompe el núcleo, como veremos más adelante. Muy bien, entonces, el núcleo celular no es una única membrana, es una membrana doble, ¿sí? No confundir con la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? O sea, hay una doble bicapa de fosfolípidos, como estamos viendo acá, ¿sí? Obviamente, a las dos membranas llamemos a una membrana interna y a la otra membrana externa, en el sentido de si están para el interior del núcleo o para el exterior, y cada una de esas membranas, ¿sí? Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? O sea, es una doble protección, por llamarlo de una manera, ¿sí? Y las cosas que entren y salgan del núcleo no van a atravesar un poro especialmente diseñado para que eso ocurra, ¿sí? Son justamente estos poros nucleares, como están en esta figura, ¿sí? Y que son un complejo de gránulos
en ese poro, ¿sí? Esto que ven acá, ¿de acuerdo? Como si fuera, piénselo como si fuera una proteína integral de membrana canal, ¿sí? Pero muchísimo más compleja, ¿sí? Porque tiene que atravesar dos membranas y todo un espacio intermembrana. O sea, es una estructura bastante más compleja en el sentido, ahora usando la palabra compleja, como grande y compuesta de muchas más proteínas, ¿sí? Y elementos, ¿de acuerdo? Bien, y en el interior del núcleo, ¿sí? Para ser un poco más detallistas, ya sabemos que lo que hay dentro del núcleo es ADN, ¿sí? Pero no es lo único que hay también proteínas, y también hay ARN, ¿sí? Entonces, todo el núcleo interior no es homogéneo, no es todo ADN a proteínas y ARN diseminados homogéneamente, sino que tienen también distintas fases o espacios, ¿sí? Un espacio específico se llama nucleolo, ¿sí? Y se llama así porque es como un núcleo dentro del núcleo, en el sentido visual. O sea, cuando uno observa, ve que hay como un núcleo dentro del núcleo, y a eso lo llaman nucleolo, ¿sí? Eh, no es literalmente un núcleo dentro del núcleo. Quiero decir, no es que hay más membranas en el interior, no es eso, ¿sí? Es visualmente una esfera que se ve claramente, que es el núcleo, ¿sí? Nada más. Y en el resto está diseminada la cromatina, ¿sí? Que es la cromatina, no sé si en algún otro video se ha mencionado, pero es la forma en la que el ADN está compactado, o mejor dicho, organizado en el núcleo, ¿sí? El ADN no está suelto, el ADN está asociado a ciertas proteínas, ¿sí? Llamadas histonas, por ejemplo. Y todo eso conforma la cromatina. Y esa cromatina, cuando se hipercondensa, ¿sí? O sea, cuando se saca todo el espacio libre que hay y se los amontona, que solo ocurre, ¿sí? Esa hipercondensación total de toda la cromatina en un espacio lo más reducido posible, solo ocurre justamente, como vamos a ver más adelante, en la división celular. Es que, es que a partir de ese momento la llamamos cromosoma, a la cromatina hipercondensada, ¿sí? Que es el famoso cromosoma, del cual ya hablaremos más adelante, no se preocupen. Pero en principio, durante el ciclo de vida normal de la célula, antes que ocurra la división celular, está en forma de cromatina. Algunas partes de esa cromatina pueden estar más compactadas y otras menos, pero son partes, no está todo totalmente compactado. Cuando está todo totalmente compactado, ahí es cuando lo llamamos cromosoma, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, esto es solo un adelanto. Muy bien, entonces acá los agregados de lo que mencionamos recién. La envoltura nuclear está formada por dos membranas concéntricas. Cada polo nuclear consiste en un complejo molecular que se compone de muchas copias de aproximadamente 30 proteínas diferentes. Esto es lo que yo les decía, que es bastante más complejo este poro que una proteína integral de membrana, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Muy bien, acá vemos imágenes, ¿sí? De lo que hasta ahora hemos visto como eh, esquemas, ¿sí? O sea, acá vemos justamente lo que yo les mencionaba. Cuando vos ves en el interior del perdón, del núcleo, ves algo, una región más intensa, ¿sí? Con un color más intenso, y eso significa que está más también compactado, o sea, hay más elementos ahí adentro. Y eso es lo que llamamos nucleolo, ¿sí? Por eso lo llamamos nucleolo, nada más, porque se ve de otra manera y obviamente tiene una conformación diferente y otros elementos hiperconcentrados ahí. Por eso tiene ese color. Pero nada más, no es que es una estructura más adentro, no es eso. El nucleoplasma, que vendría a ser como el citoplasma, pero dentro del núcleo, ¿sí? El polo nuclear y la cromatina. Todo esto que ya mencionamos antes, ¿sí? Muy bien. Y bueno, acá otra imagen desde afuera, ¿sí? Del núcleo. Y acá, bueno, otro esquema mostrándonos justamente cómo está cómo se ve el polo en sí mismo en un esquema. Muy bien. Bueno, todo esto es lo que ya mencionamos, ¿sí? O sea, la membrana nuclear es lo que limita y lo separa del citoplasma, y está formada por dos membranas concéntricas, perforadas por poros nucleares. Los poros nucleares permiten el intercambio de pequeños elementos entre el núcleo y el citoplasma. El nucleoplasma es también llamado carioplasma, que es el medio interno, ¿sí? Lo que dije recién, y el nucleolo
es una parte específica que es donde se sintetiza el ARN ribosomal. ¿Sí? Ok. Y esto también lo dijimos antes, la cromatina está formada por ADN y proteínas y poca cantidad de ARN, es visible durante la interfase, pues cuando la célula entra en división, la cromatina se organiza en estructuras individuales llamadas cromosomas, ¿sí? O sea, la interfase es todo el ciclo de vida entre la duplicación celular o la división celular que le dio origen a esa célula y hasta que esa célula entre en su propia división celular. Todo eso, ese espacio temporal es la interfase, o sea, el ciclo de vida de la célula, ¿sí? En todo el ciclo de vida la vamos a tener como cromatina y solo se va a hipercondensar, como dije antes, cuando entre en la parte de división celular y ahí lo vamos a llamar cromosoma, ¿sí? Bueno, y este esquema que está acá, ¿sí? Y que le agrega un término nuevo, ¿sí? Que es lo que ya dije, solo que con un término. Que es lo que ya dije, pero con un término. ¿Se acuerdan que yo dije hace un par de láminas que la cromatina en algunos lugares está más compactada y en otros lugares menos compactada? Bueno, en los lugares que está más compactada se llama heterocromatina. Y en los lugares donde está menos compactada y más laxa se llama eucromatina, ¿sí? Pero se llama hetero y eu cuando no está todo totalmente compactada, que ahí sería el cromosoma, ¿sí? Como ya dijimos. Bien. Muy bien. Núcleo celular. Bueno, es una tabla un poco resumida. Veamos. El núcleo es una gran estructura rodeada por una doble membrana, contiene un nucleolo y cromosomas, ¿sí? Su función, controlar la célula. El nucleolo es un cuerpo granular dentro del núcleo, tiene ARN y proteínas, ¿sí? Su función es el lugar de síntesis ribosómica y el ensamble de subunidades ribosómicas. Cromosomas, compuestos por un complejo de ADN y proteínas llamado cromatina, hipercondensado, recordemos, se observa en forma de estructura en cilindro durante la división celular y contiene genes, que son las unidades de información hereditaria que gobiernan la estructura y actividad celular. Es un resumen. Bueno, pasemos a otra organela, ¿sí? Pero ahora una organela que no tiene membrana, ¿sí? O sea, ya dijimos todas las organelas que tienen membrana. Ahora empecemos con otras organelas que no tienen membrana. Ejemplo, ribosoma. Ya mencionamos su función, ya hablamos de él. Acá tienen una imagen, solo para que la vean en más detalle, pero no se hagan drama porque todo esto que están viendo en esta imagen va a ser mínimo una clase, ¿sí? Con lo cual no se maten ahora por entender qué es esto. Solo lo único que les voy a decir es que lo que está en verde, verde claro y verde oscuro, es el ribosoma. Tiene dos colores diferentes porque tiene dos subunidades diferentes, ¿sí? Pero es todo un ribosoma. Y esto que ven acá, que parece como un piano, que es efectivamente, como dice acá la etiqueta, es el mensajero, ¿sí? Y estos pulpos mágicos son el ARN de transferencia, ¿sí? Que traen por un lado un aminoácido y por el otro lado, nada, no voy a decir qué es esto para no complicarlo, ¿sí? Pero nada, mírenlo a grandes rasgos. Lo que podemos decir a esta altura de la clase es que los ribosomas no tienen membrana plasmática, están constituidos por dos unidades, como ya dijimos, y su función es realizar la síntesis de proteínas, ¿sí? De polipéptidos, ¿de acuerdo? Bien, y el citoesqueleto lo mencionamos antes, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Obviamente, bueno, perdón, no es obvio, no tiene tampoco una membrana, ¿sí? Porque es más bien, como dijimos hace un tiempo, es un andamiaje, como una estructura de soporte del citoplasma, ¿sí? Entonces no tiene membrana, es más bien, son proteínas que funcionan como soporte, ¿sí? Entonces, por un lado, proporciona a la célula su resistencia mecánica, forma y capacidad para moverse, y participa en la división celular y en el transporte de materiales dentro de la célula, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Por un lado el soporte y por otro también participa en el transporte. Y son proteínas, eso es un detalle importante. Y hay tres tipos, ¿sí? Nada más. Bueno, acá están los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Bueno, nuevamente los ribosomas son partículas muy pequeñas que están libres en el citoplasma o adheridas a cierta membrana, ya sabemos cuál es, el retículo plasmático. Están formadas de ARN y proteínas y se sintetizan en el nucleolo, ¿sí? Y tienen dos componentes principales, una subunidad grande y una pequeña.
Y el citoesqueleto, acá esta imagen hermosa, donde muestra justamente cómo componen, o sea, cómo están estructurando, cómo son el andamiaje de todo el citoplasma, ¿ven? O sea, es todo como la, la, el- la red de hilos que le da un soporte físico y estructural a toda esta gelatina que es la membrana plasmática, perdón, qué bestia, el citoplasma, ¿sí? Bueno, llegamos hasta el tercer tipo de organelas o orgánulos que nos faltan describir, que son los de transformación de energía, ¿sí? Que son las mitocondrias y los cloroplastos. Las mitocondrias están presentes tanto en células animales como en vegetales y los cloroplastos solo en células vegetales. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo, ¿sí? Muchas gracias.